Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate. Con Balu Tealdo. 2:24, vivir así es morir de amor, canta Nati Peluso. Y se vive mejor si es escuchando la gran columna hoy en la estación, hoy desde su nave nodriza, allí por Palermo o Villa Crespo, donde sea que esté. Bienvenida Balu Tealdo, nuestra antropóloga, futura antropóloga de confianza. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están todos por allá? Muy bien, Balu, gracias por la paciencia, gracias por estar. ¿Cómo viene ese viernes? ¿Cómo viene tu tarde? ¿Cómo viene la preparación para los exámenes? ¿Qué onda? Bueno, por suerte bien, nerviosa como siempre, no me tienen en el piso hoy porque debo estudiar, es una responsabilidad de estudiante también, estudiar. Y rindo el lunes, así que se me complicaba ir allá, pero como siempre jamás podría faltar a mi propia columna, así que me garanticé hacerla por lo menos desde las inmediateces de Villa Crespo, Palermo. Muy bien, de eso se trata, hay algo que nos pone súper contentos, que es cada viernes, sea en piso, sea virtual, sea donde sea, tener estos espacios. Balu, esta columna que encabezás, merodeando en este caso, ¿no? Parece que haya sido hace tanto después de todo lo que pasó anoche, pero algo muy importante que ocurrió esta semana, por supuesto, que es la movilización y todo el bagaje sociocultural que acompaña el 8M. ¿Vos cómo lo viviste? ¿Cómo te tomó este 8M? ¿Cómo lo meditaste? Bueno, tenés razón, es verdad, este martes fue 8 de marzo, ¿no? Que es el Día Internacional de la Mujer. La verdad es que fue, bueno, siempre para mí todos los 8 de marzo es fuerte, ¿no? Lo mismo con el 3 de junio que se conmemora el Ni Una Menos, como que son todas fechas que a una, por ser mujer, la remueven de alguna manera. Pero bueno, creo que no tenemos que abandonar la lucha, es muy importante poder salir a las calles, manifestar nuestra realidad tan desigual comparado con los hombres cis, ¿no? O sea, aquellos que tienen mucho más privilegios que las mujeres y disidencias. Y bueno, cómo hacer de este un mundo mejor, ¿no? Para que absolutamente todos podamos habitarlo en condiciones de igualdad de oportunidades, de igualdad de derechos. Y me parece que este martes muchos marchamos por eso. Obviamente no se, le digo, la lucha no es un día, no se termina acá, obvio, por supuesto obvio. Que una se levanta y piensa en esto todos los días, me parece, y por eso también traje un tema bastante importante para la columna de hoy, porque me parece que es algo que se manifestó el martes y que tendríamos que también seguir trabajando a lo largo de todo el año, ¿no? Que justamente, no tanto por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer, como que siento que la historia un poco ha circulado siempre por los medios, pero hay algo que tal vez está un poco más invisibilizado, en el sentido de que nos preguntamos por qué es un paro en todo caso, ¿no? Claro, Digo, por qué, claro. No sé, no puede ser tomada otra medida. ¿Se me escucha? Se te escucha, Sí, ¿no? se trabó un pelín la imagen, pero el sonido está perfecto, tranqui. Bien, estoy teniendo problemas con el Wi-Fi, pero yo quiero hacer la columna. Contra viento y marea, esto será realizado. Súper tranquila, que sabemos hemos domado varios Wi-Fi, así que sabemos que el arte también está por allí, pero el sonido está perfecto y la imagen ya anda a 10 puntos, así que tranqui. Listo, continuamos como si nada hubiera pasado. El patriarcado no me va a tirar esta columna abajo. Vamos todavía. Bien, entonces, bueno, hay una pregunta, ¿no? Bastante vertebral en el sentido de, bueno, ¿por qué se para? ¿Por qué no otra medida? Y es muy importante porque, bueno, por ejemplo, en 2017 fue el primer paro internacional de mujeres, ¿no? Así como de una manera mucho más grande. Y para poder entender esta acción, este accionar, me parece que hay que verlo desde el punto de vista de los cuidados, desde el punto de vista de las tareas de cuidado, ¿no? Que tal vez es algo que todos tenemos muy naturalizado o que no terminamos de entender muy bien qué es, cuando en realidad, por ejemplo, el cuidado, el hecho de cuidar, ¿no? Y el hecho de ser cuidado por alguien más, es un derecho humano. O sea, está inscripto, ¿no?, en las bases occidentales del derecho humano. Y no solo eso, sino que el hecho de cuidar a alguien más es una necesidad social que garantiza la reproducción social. ¿Qué quiere decir esto? Que nos garantiza básicamente seguir viviendo, reproduciéndonos entre nosotros y que la sociedad siga su vía, ¿no?, a lo largo del tiempo. Subsistencia. Aclaro por las dudas que tengo una obra cerca, así que hay un soundtrack de fondo, una cantidad de problemas hoy, pero no van a poder con vos, Balu, no van a poder con vos, sos mucho. No van a poder, chicos, hagan lo que quieran, pero esto continúa.
Entonces, pensando en eso, como las tareas de cuidado, como digo, el hecho de cuidar como un derecho humano y la acción de cuidar como una necesidad social, ¿no? Que nos permite seguir reproduciéndonos como sociedad. Ahora, ¿cuál es como el problema angular de todo esto, ¿no? Porque digo, derecho humano suena hermoso, pero el problema acá es que históricamente hablando, ¿no? Sobre todo desde un punto de vista occidental, porque nos encontramos en esa parte del mundo, en las tareas de cuidado y el hecho de cuidar fue asignado históricamente a las mujeres, ¿no? Al ámbito más femenino, por así decirlo, a lo que se refiere más a lo doméstico y a lo privado. ¿A qué nos referimos con esto? Las tareas de limpiar, cocinar, cuidar de los hijos, cuidar del marido, ¿no? Y todo eso, históricamente, no fue y no es, lamentablemente, o sea, ahora se está revisitando un poco esa definición, ¿no? Pero no fue visto ni es visto como un trabajo porque no genera ningún valor dentro del punto de vista de lo que trata el mercado laboral, ¿no? O sea, utilizando esa estructura de pensamiento, digo, porque supuestamente no genera ningún tipo de valor, a diferencia de un trabajador que va a la fábrica, ¿no? Que lo que hace, por ejemplo, no sé, es ensamblar partes de un auto. Sí, entonces ahí ya tenemos un bien material que es el auto que necesitamos al trabajador para que pueda ensamblar eso. No tiene plusvalía, ahora, no tiene derechos, no tiene ninguna estructura, lo que concebimos como estructura laboral. Exacto. Lo que concebimos como dentro del mercado laboral, las tareas de cuidado no están dentro de eso. Entonces, se entiende, ¿no? Hay una visión social de que como eso no entra dentro del mercado laboral, lo metemos en la cajita de está mucho más atado a lo emocional. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que nos va a sonar bastante común a todos cuando decimos, o por lo menos hace 30, 20 años se decía, que una buena mujer era aquella que dejaba la casa limpia, ordenada, que cuidaba de sus niños y que esperaba al marido que volvía a trabajar con la comida hecha. El instinto, ¿no?, de madre, se decía también. Claro, muy asociado, por supuesto, a la maternidad y al ámbito doméstico y al ámbito privado, ¿no? Y entonces ahí tenemos como una liga emocional muy fuerte que se diferencia completamente del ámbito laboral, ¿no? El tema de todo esto, el temita, es que por suerte actualmente se está revisitando todo lo que eso implica y significa, y es que en realidad las tareas de cuidado sí son trabajo, solo que está completamente invisibilizado, ¿no? Porque no genera un valor monetario para el mercado, pero lo que genera en realidad es un valor simbólico. ¿Y qué valor es el que genera? El bienestar de aquellos que son cuidados, ¿no? El bienestar de los niños y el bienestar del hombre que llega a la casa, y que a su vez esto hace que la sociedad justamente se siga reproduciendo, ¿no? Si el hombre no tiene para comer, si el hombre no duerme bien, si el hombre no se baña bien, es imposible que vaya a trabajar bien al día siguiente, que por lo tanto esa rueda siga girando, ¿no? Por lo tanto, el valor producido, por así decirlo, ¿no? En las tareas de cuidado no es tanto monetario o material, sino más bien simbólico, pero sigue siendo un valor que lamentablemente está invisibilizado, y por eso las tareas de cuidado se les llama trabajo no pago. O sea, hay que decirlo con ese nombre, ¿no? No tenemos otra visión para la situación. ¿Qué se pide entonces muchas veces en relación a esto? Necesitamos políticas de reconocimiento y de igualdad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Reconocer que son mayoritariamente las mujeres quienes encarnan este tipo de tareas, pero no quedarnos solo ahí. Porque si no decimos, bueno, bravo, mujeres, gracias por hacernos la comida todos los días. Sino también políticas que ayuden a la igualdad, ¿no? A la repartición igualitaria de las tareas de cuidado. Ahora, todo esto tal vez parece en un plano como muy por arriba y muy simbólico, así que vamos a bajarlo un poco a tierra para poder explicar a qué nos referimos específicamente con este tipo de tareas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de licencias de maternidad y de paternidad, ahí tenemos una gran diferencia en gran parte del mundo. Si bien, por supuesto, hay países que tienen leyes mucho más, entre comillas, de avanzada en relación a este tipo de licencias, la verdad es que en gran parte del mundo no es así, porque, por ejemplo, la licencia de maternidad, cuando una mujer, ¿no?, cuerpo gestante, tiene un hijo o una hija, en general son entre 12 o 14 semanas, un poco más, que se le da de licencia para que efectivamente la madre o la persona que ya tenía el hijo pueda estar con ese niño o con esa niña, ¿no? Pero en lo que refiere a licencias de paternidad, en gran parte del mundo la licencia varía entre 2 y 3 días. Sí. A diferencia de 12 semanas, ¿no? Del cuerpo gestante de la mujer, ¿3
tremendo esa diferencia. Y no solo eso, sino que en muchos otros países tampoco tienen licencias en relación a la adopción, que eso implica también una tarea de cuidado y de contención para estar con ese niño o niña que es adoptado a su nueva familia, ¿no? Hay una iniciativa también, la iniciativa Paternar, que partió de diferentes doctores sociales, creo que vos también la conocés, Balu, por supuesto, que partías de ese lado donde uno dice, bueno, es beneficioso para la mujer porque tiene más días para descansar y el hombre menos, cuando es un concepto, quizá nosotros, qué sé yo, por ahí nuestra generación un poquito tiene más ablandada la realidad, más asumida la realidad de que hombres y mujeres laburan en una casa y que los dos mantienen el hogar, como sucede en muchos hogares, pero muchos hogares o muchas generaciones no lo vieron así, el concepto de ama de casa estaba más arraigado, y el hecho de que la mujer tenga tanto tiempo para dedicarse al bebé, y el hombre vuelve automáticamente al laburo, cercena el rol del hombre, que se puede con más facilidad desligar de la crianza. ¿Es así? Claro, por supuesto, no, por eso. Ese es un caso. Después, si vamos a otro caso, ¿no? O sea, si seguimos en la escala, ¿no? Esto es con niño o niña recién nacido. Si seguimos en la escala, por ejemplo, de jardines o guarderías, ¿no? Ni hablar de que el concepto también de cuidar está muy asociado al ámbito privado, ¿no? Como es lo privado, lo que se encarga la familia, quien se encarga de cuidar, mientras que en todo caso el Estado o las empresas privadas dan una manito con eso. No lo asumen como una responsabilidad, ¿no? O sea, entendamos que también estamos en ese mundo. Entonces, dentro de ese contexto, las empresas privadas, ¿no? O en general, bueno, también el Estado, está obligado, los empleadores están obligados a tener lugares para dejar a los niños o niñas, pero en función de la cantidad de mujeres que estén empleadas en ese lugar, no en general, ¿no? Si tenés 10 mujeres, estás obligado a sí o sí tener un lugar donde esas mujeres puedan dejar a sus hijos o hijas en el momento del trabajo, ¿no? Ahora, esto si bien genera un reconocimiento, porque quiere decir que somos las mujeres mayoritariamente quienes nos encargamos de nuestros hijos e hijas, a la vez expone una doble desigualdad, ¿no? Por un lado, que se asume que somos nosotras las que nos vamos a encargar de eso, al 100%, ¿no? Sin considerar una crianza compartida. Y no solo eso, sino que muchas veces las empresas no contratan mujeres porque implican un mayor gasto, ¿no? Sí. Porque por ley tienen que tener espacios donde estas mujeres puedan dejar a sus hijos. Sí, incluso, por lo tanto, ahí tenemos, o sea, ya estamos en una posición de desigualdad, porque quiere decir que van a contratar a más hombres porque se asume que no están obligados, ¿no?, a cuidar de sus niñas. Es terrible, pero es real. Incluso en algunos conceptos empresariales uno cree mucho más jurásicos o no tanto, está esto de, bueno, la mujer se puede quedar embarazada, por ende termina siendo un gasto, termina siendo un lugar, una silla que no se ocupa. Exacto. Exactamente. Por supuesto, entra dentro de esta logística. Total. Ahora también, para ir como cerrando, todo esto, si bien entendemos que es un patrón que responde, ¿no?, a una pauta cultural, se nos ha naturalizado a todos con que las tareas de cuidado están asociadas a las mujeres, necesitamos que el Estado y que el gobierno no legitime este tipo de accionar, ¿no? Al contrario, es como decíamos antes, necesitamos políticas de reconocimiento, pero también de igualdad. Y para cerrar, quise traer un par de números. Yo no soy de traer números, ¿no? Pero muchas veces los números esclarecen la situación en la que nos encontramos. Y sobre todo, me parece que estos últimos 2 años de pandemia, las encuestas lo legitiman, ha aumentado la cantidad de tiempo que pasamos dentro de nuestros hogares, ¿no? Recordemos que no podíamos salir a la calle, por lo tanto pasamos mucho más tiempo dentro de casa, tanto trabajando como estudiando, como lo que sea, y eso implica que nuestra casa se ensucie más, ¿no? Que tal vez tengamos que cocinar más seguido, cuando antes comíamos en el restaurante que está al lado de la oficina, ahora de repente tenemos que cocinarnos en casa. Todo eso implica que han aumentado la cantidad de tiempo invertido en tareas de cuidado no pagas, ¿no? Se hizo una encuesta desde el grupo Women Counts, que es un grupo de Estados Unidos que forma parte de la ONU, o sea, esto se puede encontrar en internet, lo digo para que también se pueda buscar, donde encuestaron a personas en más de 38 países en relación a las tareas de cuidado, ¿no? Y por ejemplo, se llegó al resultado de que en las tareas que respectan a la cocina y a servir la comida, las mujeres han aumentado, ¿no?, su inversión de tiempo un 38% más en hacer esto, ¿no?, en cocinar
y en servir la comida, Sí. mientras que los hombres aumentaron su tiempo en hacer este tipo de tareas un 18%. O sea, ahí ya tenemos una brecha bastante alta, ¿no? En relación al cuidado de niñez, las mujeres han aumentado su tiempo en hacer esto un 36%. O sea, las mujeres pasan un 36% más en cuidar a sus niños que los hombres que su aumento fue del 30%, ¿no? ¿Qué quiere decir? En irles a leer a la cama, en cocinarles, en bañarlos, en ayudarlos con las cosas del colegio. Digo, pensemos también que toda la escolarización se pasó a casa. Sí. Entonces, ese tiempo, digo, también hubo un tiempo mayor invertido en eso. Y también hay una parte de la encuesta, ¿no? Donde decía, donde daba la opción de responder, yo nunca me encargué de esas tareas, ¿no? Un 36% de mujeres respondieron que nunca se encargaban de eso, versus un 48% de hombres. O sea, casi el 50% de los hombres que paternan no se encargan del cuidado de sus hijos. O sea, es altísimo ese número, altísimo. Si ellos no se encargan, ¿quiénes son? ¿No? Nos deja esa pregunta un poco abierta. Total. Y a pesar, digo, porque por suerte hubo un incremento en estos últimos 20 años de las mujeres dentro del mercado laboral pago, ¿no? Digo, recordemos que antes era mucho menos común que las mujeres trabajen y básicamente se queden de ama de casa, que eso era trabajo no pago. Si bien ha incrementado, en pandemia, en estos últimos 2 años de pandemia, las mujeres aumentaron, ¿no?, su tiempo de cuidar a sus niñes 5.2 horas por semana. O sea, el tiempo que ya pasaban aumentó en 5.2 horas por semana en cuidar a los chicos. 1 hora por día. Mientras que los hombres, aumentó un 3.5 horas. O sea, también, ¿no? Una diferencia. Siempre las mujeres terminamos aumentando más el tiempo que pasamos con las tareas de cuidado, ¿no?, que los hombres. Esto quiere decir que las mujeres, ¿no?, con esto de la pandemia, terminaron pasando más de 30 horas por semana cuidando a sus niñas, ¿no?, que es casi muy equivalente a el promedio de tiempo que se trabaja en la semana, ¿no?, un part-time, digamos. O sea, si vos trabajás 6 horas por día, son 30 horas semanales, de lunes a viernes. Eso es lo que trabajan actualmente las mujeres en sus casas en relación al trabajo no pago, ¿no?, que es justamente estas tareas de cuidado. Entonces me parece muy importante repasar todos estos números que nos expresan en qué situación nos encontramos actualmente, que es una situación de gran desigualdad. Por lo tanto, digo, también este 8M, ¿no?, una de las consignas es la deuda es con nosotras. ¿Por qué? Porque hay una brecha tan grande, ¿no?, entre justamente estas tareas de cuidado, que es trabajo no pago, básicamente, entre mujeres y disidencias y hombres, ¿no? Se nota muchísimo esta diferencia, los números lo dicen, son hechos, no opiniones, y me parece que es algo para reflexionar a largo plazo, ¿no? Para impulsar leyes que tienen que ser aprobadas y que tienen que ponerse en regimiento, lo mismo dentro de nuestras casas, dentro de nuestros hogares, empezar a observar todas estas actividades que son naturalizadas, esta diferencia que es naturalizada, cuando la realidad es que es muy injusto, ¿no? Y que las tareas de cuidado tienen que ser repartidas entre las personas que viven, ¿no?, dentro de ese hogar, entre las personas que cuidan a otras personas y que se cuidan entre sí. Total, y incluso esto que vos mencionabas, que aumente cualquier cambio colectivo que estamos haciendo muy, muy gradualmente, en algunos lugares más, en otros menos, si no hay un envalentonamiento del Estado, una política pública desde el Estado que acompañe, que sostenga y que sobre todo, a ver, en términos judiciales, no sé si la palabra es judicialice la que estoy buscando, pero sí que lo marque en una ley. De hecho hay una iniciativa de una ley para licencia por paternidad, es un avance, claro, para que las empresas no tengan excusas. No solo demonicemos gratuitamente a las empresas, no, pero si no hay un marco legal, por más que reclamemos, no vamos a poder avanzar concretamente a lo fáctico. Por supuesto. Sí, se necesita no solamente un cambio cultural, claro, ¿no?, como bien dijiste, sino también un aporte, un apoyo, un seguimiento desde el punto de vista estatal y gubernamental, por supuesto. Total.
Total. La verdad, Balu, que es una columna que un poco también lo charlamos en una pieza muy similar en cuanto a esta devolución final con Cande López el miércoles, esta cosa medio de la CLO y de Mouffe, de los movimientos sociales, las corrientes, que como fue en su auge en su momento el feminismo, en el aspecto del aborto seguro, legal y gratuito, que no se detienen obviamente en una consigna porque son más que eso y que se ramifican en un montón de causas que nos tocan y con las cuales nos topamos todos los días, y poder profundizar en este tema tan interesante y necesario, la verdad que es un golazo. Aún no sea en piso, y aunque nos tiren con obras en construcción, venga Mañeto a sabotear el internet, no pueden con tu gran talento para comunicar y para hacer esta gran columna, Balu. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Obvio que el viernes que viene me tienen ahí en el piso, no se van a escapar de eso. Por favor, es un placer siempre, en serio, gracias, Balu. Éxitos, muchos éxitos con lo que viene, con los exámenes. Muchas gracias, muchas gracias. Y todo Cítrica te manda su afecto desde acá, Balu, querida. Gracias, les quiero mucho, buen fin de. Lo mismo para vos, Balu, a ella, Balu Tealdo, estudiante de antropología, haciendo su abrodebate en torno a las tareas de cuidado y la visión que el 8M y que el feminismo en sí nos da sobre ellas. La verdad que es interesantísimo. Hemos charlado aquí incluso con los sociólogos detrás de la iniciativa Paternar, y no es que perdimos contacto, pero sí había quedado el tema flotando y nunca lo retocamos. Afortunadamente está Balu para dar en la tecla con lo importante, con lo que algunos... Bueno, ya lo dice su columna, esas cosas que nos pasan a nosotros pero no pasan en los medios, pero pasan acá en Tormentas gracias a Balu.